Esto es lo que vale, esto es lo que vale Chivas. Por eso para algunos, y hablamos de esta presión, ¿no? 108 millones de dólares, 100 para el América, 92 Toluca, Inter de Miami 91, 90. O sea, Chivas es más que Toluca. Chivas es el más y mejor valuado de todo el continente. Avaluado, mandó. En CONCACAF, ¿no? Bueno, Sí, bueno, Sí, ese sí, país. porque el continente Sí, después tiene Flamengo. Y de tiene lo Norteamérica. demás. Pero en esta parte del planeta, Sí, sí, sí. con CONCACAF. Acuérdate que no vamos a ir a la No, era con Mebol. No estamos incluidos. Ah, ok. Nos quedamos aquí. Creí que ya nos estábamos O metiendo. sea, ¿vale la pena exigir o no? Quítemos No, el tema de claro, Copa, por lo que supuesto. Tienes que exigir y a ver. Yo fui de los primeros que dije aquí que este torneo lo único que te daba era, ponías no en riesgo, pero sí jugabas un poco con el prestigio de las instituciones, de los nombres. Te puede servir de mucho. Yo no entiendo por qué, si no era tan importante, pues no le das oportunidad a los chavos, ¿no? Le das más juego a los que no tienen tanto ¿Qué en fue la con los liga. titulares? Exacto, la mayoría de los equipos jugaron con titulares. el 80, Mucho 90%. ¿Mandé? Claro. También tenés que parar mucho tiempo. Claro, sí, entiendo que paras tu liga para jugar esto, pero de algo te tiene que servir, ¿no? Y bueno, es que Pretemporada. Para llegar como allá a la jornada 4, 5, 6. Pero A lo mejor otros equipos hay que sí. cambiarle el nombre porque no es pretemporada. La, bueno, la sí. temporada ya Bueno, empezó. claro. Entonces es post-inicio. Post-temporada, estoy de acuerdo. No si fuera- sabemos. Es que tú también, No me jodas. No, ahora me acuerdo. Lo que está mal de este Ahora torneo es el momento, la Claro. organización, Eso. cómo se juega. Eso Claro, es eso es. el problema de este torneo. Ahora me Si acuerdo. quieren que sea un Espera, me acordé ¿De qué? Perdón, ahora me acordé. Cómo ninguneaba justamente la Leagues Cup. No, Pero, nunca. sí, minimizaste la Leagues Cup. La minimizaste. No minimizo en ningún torneo. Es imposible que yo minimice un torneo. Bueno, con porque otras jugábamos un partido amistoso y lo querés ganar. Lo que vos minimizas es la parte organizativa y cómo cede México a un torneo de esta magnitud o esta índole, donde los 8 primeros, hoy si analizás de cada liga o cada conferencia, están los grandes y se cuelan. Es que un par ¿sabes más. qué pasa, Hernán? Pero a lo Es que voy. Allá pero no pasa va por lo ahí. mismo que claro. acá. Es que México cede. Pero México no puede acceder a no jugar en casa. Pero yo te voy a decir una un cosa, torneo que Hernán. es compartido. México cede, entre comillas. México cede por el tema de cartera. Entonces, seamos claros con Hernán, eso. pero ¿Qué es lo que interesa de este torneo? La lana. Lo que pueda. Hernán, Tal ok, cual. Hernán. Villano. Ahí está. ¿Con qué Hernán se iniciamos- midió con qué perfecta iniciamos la este programa? Leagues Dame un segundo, muchachos, porque se me están yendo por las ramas. No quiero filosofar. Pero nos pidieron que hablemos No, pero no así. son las 12:30 de la noche abajo de un árbol en la UNAM. Espérame tantito. ¿Sí? O sea, lo que quiero hablar Como contigo Almada haciendo lagartijas. es que finalmente para gente como tú y otros que han, con diferentes conceptos, no dándole el valor a esta copa, hoy veo a Milito 3 partidos después, en 3 conferencias de prensa, más cargado de presión. No es el mismo Milito. Entonces sí está pegando esta competencia, Hernán. Claro a eso me refiero. Claro que pega. Y pero Chivas nosotros- tiene presión. Pero tenemos que entender la competencia. Vos tenés que viajar, tenés que venir, tenés que estar fuera de casa. No es una excusa, y lo dije el otro día, te tenés que preparar absolutamente para todo. Aceptaste las condiciones, vas a competir. ¿Qué va a pasar? Y tengo que poner a jugar 2, 3, 4, 5 jugadores que no venían jugando, que vienen de otro tipo de competencia, que vienen sin una base o una pretemporada. Y bueno, esos cambios terminan en una afectación en el resultado. Y Osgar, y ¿está en más una presionado? presión. ¿Está Claro más que está más presionado presionado. que ande de la Por Leagues Cup? supuesto que está más presionado. Ok. Porque si por ahí en la jornada 4 no vuelve a ganar, ahí se le va a subir. No el estoy agua. de acuerdo en que Pumas no fue a ganar. No estoy de acuerdo en que Chivas no fue a ganar. No, sí, Todos pero fueron a ganar. Dentro de eso que van a ganar, por lo menos Guadalajara, creo yo, que sí debió haber sido, y entiendo que dices, van con los titulares, pero creo que sí Guadalajara, en su exigencia y lo que había hecho el torneo pasado, sí tenía que estar en otra instancia. Y sí hay que decirle, más allá de, si tengo que viajar, ya viajó y ya está ahí, y Guadalajara no creo que pierda, porque estuvo que viajando, porque salió a Guadalajara. no es eso. Son otras cosas. Son otras perdió cosas. porque no la metió, porque generó un Claro, montón de entonces jugadas. dentro de eso Guadalajara utiliza un cuadro muy competitivo y en el cual Guadalajara se le tiene que exigir que por lo menos haya pasado o esté entre los 8 equipos que pudieran calificar, más allá que solo pasan 4. Y Guadalajara no está, y en eso es lo que dice Santi,
ya se le ve que declara distinto, está con cierta presión. ¿Por qué? Claro. Porque Guadalajara lleva tanto tiempo y lo que viene haciendo el torneo pasado, hoy debe de tener una exigencia. Y si el torneo no vale nada o no importa nada, Guadalajara tenía que estar compitiendo por ese torneo. A Eso es lo que Chivas, yo a creo, Chivas se le decía. fueron 5 jugadores al Mundial. Ha repartido para las selecciones sub-20 y sub-23 y la que participó en los Compró muy bien, centroamericanos. Rubén. Se le paró el Llegaron buenos torneo y jugadores. después viene el chicharronero este. A ver, Milito realmente, o sea, no es que busque una excusa, pero tiene un cierto colchón para que recupere el equipo poco a poco. Ok, O sea, pero no dentro vengan de con esos cosas. que o sea, que fueron a selección, trae refuerzos, qué mejor como un técnico el ponerlos a competir, más allá de que este sea torneo ya. paró inició 2 meses después del último partido que fue la final o semifinales. Viene la Copa del Mundo. Van 3 jornadas en donde los equipos apenas comienzan a embalarse, los refuerzos ni han llegado de todo el de todos algunos los se equipos. embalaron, Como pero tú quieras. Guadalajara ¿Cómo tiene te el vas a equipo embalar con completo? 3 partidos? ¿De qué me hablas? Cruz Azul está embalado. No, pero Cruz Azul viene Cruz con una Azul de inercia. América, como Es muy quiera que esté distinto. embalado. Es muy distinto. Es que aquí Es una hay algo inercia de- a embalarse. Aquí lo que pasa es que los números hay que contarlos. El fútbol también es de estadísticas. Tiene 11 partidos Guadalajara y ha ganado 2. Ahora- Son muy pocos números para Guadalajara. Ahora, ¿les parece que Chivas ha Muchas jugado veces- mal? No, Yo creo que no, ¿eh? Es que esa es la diferencia de lo que dice Rubén, perdón. Sí, Cruz Azul viene embalado y creo que Guadalajara también viene jugando también viene bien, embalado, pero no ha ganado. Pero no tiene gol. No ha ganado. Es muy Entonces, distinto. Ahí entra la diferencia donde Cruz Azul bueno. tiene confianza, las cosas se le van O sea, dando. no es un más equipo que está jugando mal, que no genera, que perdió identidad. No, no. pero- Chivas, el perdón, problema de Chivas ahorita es que sus delanteros no la traen Ok, consigo. Mira, aquí la diferencia ¿Qué con este prefieres? Gua- ¿Estar jugando bien, llegar y esto? Que está bien, vas a estar más cerca de conseguir el triunfo, pero si no ganas, en Guadalajara va a haber presión y va a haber exigencia y se va a empezar a hablar de ¿Sabes eso. por qué? Porque muchas veces fuimos muy malos con el Guadalajara. Le queríamos exigir cuando Guadalajara no podía dar más. ¿Por qué no es campeón? Porque no tenía equipo para ser campeón. Claro. ¿Por qué no avanza en la Leagues Cup? Porque no tiene equipo. y hoy sí. ¿Por No qué le vas a- no le vas por a qué no exigir a tiene- un grande de ¿Por un qué no equipo? tiene? ¿Por qué no tiene jugadores en la selección? ¿Por qué no era base en la selección nunca? Pues porque no tiene futbolistas para estar en la selección. Hoy tiene futbolistas para estar en todas las selecciones. Hoy tiene el plantel más caro. Hoy tiene un muy buen entrenador. Hoy hay que exigirle todo. Todo. Si juega Guadalajara mañana contra el Atlas, un partido amistoso en el Jalisco, hay que exigirle a Guadalajara que lo gane. Muchas veces fuimos muy exagerados en exigirle a Guadalajara. Solo hay que no estoy de exigirle que acuerdo. juegue y lo Ya gane. para cerrar, Rubén, tú mencionaste un colchón. ¿Ustedes creen que Milito tiene colchón? O sea, que Milito Yo creo está... que sí. Todo el Yo creo que torneo. ya- yo creo que sí. Todo el torneo. Para O mí sea, sí que tiene si no colchón. gana este torneo, chavo, ¿o qué? No, colchón, no va a salir este torneo. sería No, una no, tontería. no. A ver, Yo tiene no que creo que- trabajar ciertas cosas, pero han visto los partidos de Guadalajara. No juega mal. No juega nada No juega mal. mal. Lleva cierta inercia El del de fin lo de que semana. habían hecho anteriormente. Entonces es nada más ajustar ciertas Jugaba mejor el cosas. torneo pasado. Yo creo, no, bueno. y- Querido yo creo Ángel, que van tres jornadas. No es Estamos matando inercia a y Milito no como creo que si- tampoco cinco partidos. lo deban de correr si no gana, porque creo que es un proyecto muy bueno y lo ha demostrado en lo que va a Guadalajara. Más inercia es trabajo, es constancia, son repeticiones y convencimiento al jugador, y él como entrenador lo tiene. Entonces yo no veo por qué cortar un proyecto. Yo Lo les que pregunto sí una cosa. es que tiene quitando a Cruz tiene que Azul, ganar ¿qué algo, equipo, chicos. qué equipo Pausa, de los 18 de México les ha, bueno, los 17 Te lo quitando a Cruz respondo Azul, después de la les ha pausa. gustado? Mándame la pausa. Que digas, este puede ser. MLS, por lo tanto no se puede hablar de paridad deportiva y entonces no se habla de paridad en los rendimientos. El 70% de los puntos puestos en juego en la Leagues Cup lo ganaron los equipos locales. Y eso no es exclusivamente por virtudes futbolísticas exclusivas, sino por la localía. Y además discrimina a los que no son grandes en la Liga Mexicana, porque los grandes sí juegan de local, pero los pequeños no. Sí. Juárez, Pachuca podrán decir, nosotros también queremos jugar. San Luis también podrán decir, nosotros queremos jugar en condición de local, como lo hace Toluca, como lo hace América. Me parece que en este caso los dirigentes, la dirigencia del fútbol mexicano, la cúpula, le está exigiendo a los jugadores que defiendan al fútbol mexicano como ellos no la defienden desde los escritorios. Correcto. Y si fuera de ida y vuelta, mi querido Sir John, adquiriría más interés esta liga que la verdad algunos equipos mexicanos miran con cierto desdén. ¿Cómo te va, Johnny? Qué gusto saludarte. Qué gusto, Matador. Un placer saludaros en la mesa, mi amigo de Buenos Aires, a mi querido Juanjo, le mando un abrazo. Querido a ver, John. yo creo que hay que ser
Hemos discutido aquí en Punto Final que somos superiores, muy superiores a la MLS. Y creo que también hay que ser un poco respetuoso porque acá se ve que si somos tan superiores, pues igual no somos tan superiores, ¿no? Porque yo y comparaba, y a lo mejor no viene al caso la comparación, si PSG viniera, si Arsenal viniera, creo que de todas maneras ganarían. Entonces no somos tan superiores a ellos, no hay que ser tan arrogante. Así son las reglas, así se aceptaron. No sé por qué se aceptaron de esa manera las reglas de este torneo, pero de que hay ventaja para ellos, pues sí las hay ventajas, pero esto creo que nivela un poco. En la Conca Champions vemos que cuando es ida y vuelta, pues ganan los equipos mexicanos, y tú señalabas en tu editorial, pues ellos están empezando de la pretemporada y así arrancan la Conca Champions, y no escucho que se quejen, Matador, como nos quejamos nosotros de que no, el torneo mexicano va empezando, no andamos bien todavía. Me parece que ponemos muchos pretextos cuando no nos va como nosotros, o la prensa, sobre todo mexicana, que siempre ha visto por abajo a la MLS, quisiera que les fuera, ¿no? Y cuando no les gusta, pues sacamos pretextos. Y no hay que sacar pretextos, ¿no? Hay que salir y jugar, y si Cruz Azul y la plantilla de Chivas, que es la más cara, y América, que anda bien, vayan y ganen. Creo, la verdad, me parece que estamos dando muchas excusas. Y en ese sentido, siguiendo el hilo de la conversación, mi querido Emilio Lara, y rescatando lo que dice Sir John Laguna, ¿es soberbio o son soberbios los equipos mexicanos al encarar esta competencia que a muchos incomoda? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo te va, Emilio? Bueno, primero que nada, los saludo con mucho gusto a mis compañeros y allá a la gente que nos ve. Yo creo que no es que sean soberbios, pero la realidad es que no todos le están poniendo la atención necesaria, porque al final es un torneo, hay un título de por medio, más allá de los premios, del dinero que pueda darse. Creo que el ganarla pues ya te genera algo, ¿no? Y eso es lo importante, tienes que ir a ganar los trofeos, sean Leagues Cup, Libertadores, lo que sea, tienes que ir a ganar, ¿no? Yo sí he escuchado equipos de la MLS que se quejen, Sir John, principalmente el LAFC. Antes de empezar justo la Conca Champions del año pasado, Dos Santos se quejaba, Marc Dos Santos se quejaba de que ellos venían de la pretemporada. Y aún así, digo, tampoco es que hayan llegado tan lejos, pero dieron un buen torneo, pero también se quejan, y justo más él porque estaba empezando con este equipo. Ahí lo entiendo, pero de que hay una queja por parte de MLS, pues también. Y no es por nada que ya por eso también su calendario lo están acomodando. Acá se quejan todos. Bueno, pero uno ya marca la diferencia, ¿no? Uno ya está haciendo un poquito de ruido por esa situación. Por eso es que se emparejaron en su calendario de la liga, ¿no? Yo creo que tampoco es que sea vergonzoso lo que está haciendo la Liga MX. No. Pero digo, al menos América, por ejemplo, América ya lleva 2 victorias. Si lo comparas con Chivas, pues a Chivas pues también le puedes recalcar que ya está haciendo un mal trabajo, que lo está haciendo mal Milito, que en una copa que podría pintarse fácil no le está yendo bien, ¿no? Entonces te pone un panorama. Sin embargo, yo creo que no es vergonzoso para todos. Sin embargo, algunos ya fracasaron, profe, rotundamente. Guadalajara es uno de ellos, Toluca es otro, porque ganó uno pero perdió el otro, y eso lo pone prácticamente al borde del abismo, eliminado. Monterrey tendría que ganar, Tigres no lo está haciendo bien tampoco. Es decir, los equipos llamados grandes o de mayor poder adquisitivo en el fútbol mexicano no están dando el ancho, salvo el América y el Cruz Azul. Los demás como que no le han dado la importancia que mereciera un torneo internacional. Profe, me da gusto verte, saludarte. ¿Cómo te va, Murrieta? Tentarte. Qué lujo. ¿Cómo te va? Qué lindo. Un placer y un lujo estar contigo, con el muñeco, con Juanjo y también con John Laguna, y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. Mira, digo, hoy América y Cruz Azul son los que ponen la cara, pero después el costo-beneficio me parece que es en realidad muy bajo para el fútbol mexicano, ¿no? Digo, ¿cuántos equipos en realidad, le pusieron el interés? Ahora, lo que dice John tiene mucha razón, porque a mí me parece que a veces la gente habla de que el fútbol mexicano es superior al de la MLS, y no es así, porque lo vemos en estos partidos principalmente, con la desventaja que tienen los equipos mexicanos, y ganan muy pocos. Pero cuando es a ida y vuelta, profe, generalmente ganan los equipos mexicanos. Ahí va yo. Entonces, a mí me parece que una alternativa para que esto se empareje, me parece a mí que es el ida y vuelta y el mata-mata. Yo el otro día comentaba eso, ida y vuelta, mata-mata. Ganaste, pasas, no ganaste, te vas. Y eso creo que le va a dar a mí me parece una competencia más importante y de más fruto para el fútbol mexicano y también para la MLS, porque ahí le van a poner más atención. Voy y juego un partido, y si lo gano, sigo. Si no, me voy a mi casa y ya está. Ahora, ¿por qué es así, Cecilio?
¿Por qué esa yo te voy a decir por constitución qué, de un Juanjo. torneo que es increíble? Bueno, yo te voy a decir Vos sos por- uruguayo. Cecilio, ¿a vos te parece, por ejemplo, que si Argentina y Brasil jugaran una Leagues Cup, los argentinos aceptarían definir todos los partidos claro en que Brasil? no. Y ni los uruguayos tampoco. aceptarían definir todos los Por- partidos pero en ¿qué, Argentina? ¿qué pasa, Juanjo? Yo te voy a decir por qué yo ayer discutía eso en la noche. Yo decía, bueno, los tipos son los que ponen el dinero, ¿me entendés? Los que ponen las reglas. Que la ponga tú México acep- también, entonces, la pero plata. si tú Y- aceptas, a eso iba yo, porque además, digo, pero si tú aceptas y doblas las manos, te vas a encontrar con esto justamente. Ahora, después, si tú de pronto dices no voy, vamos a emparejarlo, vamos a ponerlo Claro. mano a mano y vemos a ver en realidad quién es mejor, porque en la Conca Champions normalmente ganan los equipos mexicanos, normal históricamente. Porque sí, de vuelta. ¿Me entendés? Claro, porque sí de vuelta y porque es mata-mata. Entonces, ese es el problema, me parece a mí. Ahora, tampoco el premio que da este torneo, que creo que son 5 millones, no tapa una carie del América, por Entre 3,5 ejemplo. No y tapa 5 una carie. millones de dólares. No compras ni el pase de un no, jugador, Jorge. No tapas una carie. Yo le decía al profe el otro día que no te alcanza ni para un central kazajo con ese dinero. Por eso mismo te No. digo, ¿me entendés? No tapas Ni una para un carie. central con de eso. Andorra te Entonces, alcanza. ahí también es un problema, ¿me entiendes? Entonces creo que sí, y tiene razón Juanjo, que me parece que los directivos del fútbol mexicano... Pregúntenle a Querétaro Termino. a ver si no le alcanza. ¿no? Bueno, pero... Bueno, está bien que vaya a jugar Querétaro, entonces que yo, juegue pero Querétaro. que no vaya a jugar que juegue América. Querétaro, que juegue, Claro. no sé, que juegue Tijuana, que juegue, yo qué sé, Puebla, El Atlante, ¿no? Digo, el los Atlante, equipos de que escasos jueguen esos, recursos. está bien, pero a mí en ese sentido, digo, a mí me parece que los directivos del fútbol mexicano, como decía Juanjo ahora, no defienden a los equipos. Y eso a mí me parece lamentable, la verdad, ¿no? Digo, yo no sé, digo, en realidad, ¿cómo encaran los equipos este torneo? Yo no me entra en... Bueno, y ahí se suma, Te están ¿sabes? llevando, Cecilio, ¿Ves? perdón, te están llevando al patio de su casa para humillarte. Claro, Y los que tienen que defenderte Claro, no te defienden, pero claro. después te juzgan. ¿Por qué? Claro. Porque el día de mañana, si le va muy mal a los equipos mexicanos, llámese Milito, llámese Almada, el que quieran, después el dirigente, el dueño del club, lo va a juzgar porque claro. le fue mal en la League Cup. Y te digo más. Ahora, vos me llevaste a jugar de visitante todos los partidos. Pero te digo a jugar más. al patio de la casa del rival. aumento a eso, te digo más. Juntas 2 derrotas en este torneo, un empate acá, otra derrota, y ya te empiezan así. A señalar, claro, sí. ¿Estás de acuerdo? No Sí, a señalar. Te tienen así Ya en la para mira. traer otro entrenador. Chao, es así. No, y hay sabes, más. sumando a eso, por ejemplo, la MLS sí tomó una clasificación para llevar a los equipos de la Leagues Cup. Es decir, Solo LA van 18. Galaxy no compite precisamente porque estaba muy abajo en la lista y bueno, también para que sea 18 contra Bueno, 18. Eso debería ser justo la Pero Liga te digo una MX. cosa, ¿por qué no llevas a los 10 mejores de México Correcto. y a los 10 mejores del MLS? Y lo haces más corto, Más primero, más rápido. corto y mata. Proponlo, Ceci, proponlo. Oye, John, ya No, ¿qué lo voy a ya que estás- proponer? ya que estás ¿Qué lo voy a propositivo, proponer John, yo? yo te pregunto, querido. No, a ver, John, no. ¿tú qué harías para mejorar el formato? O sea, ¿cómo lo harías más atractivo el torneo? Porque en realidad es una monserga. Hay que comérnoslo porque es lo que hay. Y si no, no hablamos de otra cosa. Pero, ¿qué harías tú, Yo creo John, que- para mejorarlo? Yo creo que el torneo, la verdad, es crónica de una muerte anunciada, diría un gran escritor colombiano, ¿no? Que por cierto le mandamos saludos a todos. Gabo, los amigos García colombianos. Correcto. Gabo. La verdad es que es un torneo que, si tú ves los estadios, la gente, si no es América o Chivas o Cruz Azul, no se están llenando, ¿no? En México no creo que vaya a llamar la atención tampoco que jugó Toluca, que el Nemesio 10 se llega, jugó América también. Yo no sé cómo le puedan arreglar. Lo más lindo de los torneos es lo que dice Ceci, eliminación directa y chao y vámonos, ¿no? A ir y vuelta y a lo mejor lo haces un poco más interesante. La desventaja para los equipos mexicanos es notoria y se está viendo y se ha visto en las 3 ediciones que ha habido, ¿no? Yo no sé si va a vivir este torneo, si les conviene la plata que le dan, si conviene el parón al torneo mexicano para ir a hacer este torneo. Y volvemos al síndrome infantino, diría yo, que nada, todo lo que buscan es hacer plata, ¿no? Aparte viene... Yo no sé cómo solucionarlo, ¿eh? Y venimos de un mundial, entonces los equipos, a ver, se están embalando apenas los de la Major League Soccer porque su torneo se parte en 2.
el torneo mexicano está recién comenzando, está muy mal hecho, o sea, está mal calendarizado, pues. ¿Cómo le va? Lleva 3 años, Muguita. Mira, esta es la que cuenta. La CONCACAF Champions Cup. Ah, bueno, sí. Y todas las gana México, los equipos mexicanos. Ahí está. Toluca, Cruz Azul, Solamente Pachuca, Seattle, León, ¿no? Seattle le ganó a tus Pumas. Rayados, Tigres, Rayados, Chivas. Y antes había perdido Pumas también con Saprissa. Son los únicos dos. Solamente Pumas ha perdido este torneo. Sí. Contra Saprissa me parece que fue en 2005. Normalmente ganan y los con equipos Seattle. mexicanos. Sí, ¿por qué Históricamente. ¿Pero por qué es? Históricamente. Porque en el ida y vuelta, en el mata-mata, los equipos mexicanos terminan ganando. Entonces sí Cerrando son en México. mejores. Sí, cerrando en México. Sí son mejores. Entonces, Chao. ¿o no? No sé si ¿Es son mejor la mejores, liga o no? Muguita. Es que Dale, no, es dale, que no sé Expreso. si es porque son mejores. ¿Qué liga es mejor, A Expreso? Dímelo. diferencia de John Laguna, que es muy pro MLS y cree que son superiores, y bueno, está bien, no lo juzgo. No, es una cuestión Yo creo que editorial de John Laguna. Yo lo que voy a decir es que para mí el fútbol mexicano es mucho mejor que el de la MLS. Y que acá lo que juega claramente es la localidad, porque los dirigentes de Estados Unidos, que son los que ponen la plata, sí defienden a sus clubes y los mexicanos no lo están haciendo. Ahora, también debo decir una cosa, yo como extranjero y viéndolo desde afuera, el dinero que antes invertían los clubes mexicanos, hoy no lo están invirtiendo, y sí lo invierten en la MLS. O sea, hoy la MLS lleva figuras que México ya no lleva. Que América no se refuerce prácticamente en un mercado de pases es una vergüenza. O en todo caso es una demostración de que han decidido no invertir. O Tigres. O sea, las Que ojo, grandes no es solo compras que América, antes había Juanjo. en Sudamérica ya No no es solo son. América, No es solo América. Pero a ver, entonces mi querido amigo de Buenos Aires, me estás dando un poco la razón, porque la MLS, yo nada más digo... No, así que no todo creo que seamos son mejores arrogantes los equipos y de no México, somos tan- pero deben invertir más. Sí son mejores, pero no somos tan mejores tampoco. Han Pero juega mejorado todo de ellos. visitante, ¿qué querés? ¿Sabés que si fueran los equipos argentinos le pasaría exactamente lo mismo? Ustedes que se comparan todo el crees? tiempo con el fútbol argentino. No Si sé, fueran los no, equipos no lo argentinos, sé. perderían igual porque vas de visitante a un solo partido. Vas a la casa de ellos a Claro. jugar un solo partido. Claro, Y bueno, sí. la localidad Por eso te pesa. daba el ejemplo. ¿Tú crees que si viene el PSG o si viene el Bayern Múnich también perdería? No, pero ahí estamos el hablando Arsenal, ¿tú de- crees? Esa es una locura. de grandes ligas. Esos son superiores. Esos son superiores. Ahora, Entonces están Estos para no ti son tan entonces, superiores. para ti entonces están parejos. Porque si No, vas a la no, si no, vas no a están parejos. Ah, bueno, no están entonces parejos, pero no somos tan superiores. a eso iba. Porque si A fuéramos eso iba. tan superiores, si fuéramos tan superiores, ganaríamos también allá. mira, yo nunca- Ese es mi único punto. Pero ¿por qué aceptás competir en inferioridad de Por eso. condiciones? No entiendo por qué aceptás eso. Bueno, Yo solo pero que, a quiero- ver, así aceptó, así aceptó la aceptaron liga, eso, ¿no? chao. No te da ni gloria ni plata. Ahora, yo te digo no una te da cosa. ni gloria ni plata. Por eso te digo que son parejos. Son parejos, ¿por qué? Porque si en esta, que los equipos de la MLS juegan de local y terminan ganando, en la otra, donde hay que ir de visitante, Hace menos de 72 horas, un extremo de 19 años marcó el gol que le dio a México el título del premundial Sub-20 de CONCACAF. Esta misma noche, ese mismo jugador puede debutar con el primer equipo de Chivas en el estadio más intimidante de toda la MLS. Vamos a hablar también del balance real de la Leagues Cup 2026 para el Guadalajara y de la conferencia más honesta que Gabriel Milito ha dado en lo que va de su gestión al frente del club. De la racha de 11 partidos sin gol de Armando González y del argumento concreto que existe para pensar que el partido de esta noche, sin ninguna presión de resultado, puede ser exactamente el contexto donde esa racha se rompe. Y de una noticia de mercado que llegó esta semana desde Argentina, que en principio no tiene nada que ver con Chivas, pero que puede terminar salpicando directamente al propio rebaño sagrado. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. El partido es este miércoles 12 de agosto en el Lumen Field de Seattle a las 20:30 horas del centro de México. Disponible únicamente por Apple TV dentro del MLS Season Pass, sin ninguna señal abierta alternativa para los aficionados que sigan el partido desde territorio mexicano.
Chivas llega con apenas un punto en 2 jornadas disputadas, tras empatar 1-1 con LAFC y perder el punto extra en penales, y después caer 0-1 ante FC Dallas, con gol de Farrington al minuto 72 que selló la eliminación matemática del rebaño. Seattle, en cambio, llega con 3 unidades ya aseguradas después de golear 3-0 a Querétaro el domingo pasado en su propio Lumen Field, con posibilidades todavía vivas de meterse a la ronda de cuartos de final si consigue ganar esta noche, y la combinación de resultados de la última jornada le resulta favorable a sus propios intereses. Vale la pena precisar el resultado exacto de aquel primer tropiezo, porque el empate 1-1 ante el AFC terminó definiéndose en la tanda de penales con un marcador de 5-4 a favor del club angelino. La diferencia mínima que le costó a Chivas, ese punto extra que hoy hubiera cambiado por completo el panorama de la clasificación. Distintos reportes previos al partido proyectan una alineación de Milito con Raúl Rangel en el arco, Miguel Gómez, Diego Campillo y Brian González en la defensa, Fernando González como contención y un mediocampo con Richard Ledesma, Omar Gobea, Luis Romo y Roberto Alvarado, dejando a Ángel Sepúlveda junto a Armando González como dupla de ataque. Un 11 pensado explícitamente para dosificar cargas físicas de cara al regreso a la Liga MX. Entre las novedades del entrenamiento previo al viaje también apareció Kevin Castañeda, quien, según imágenes compartidas por el propio club, ya se ejercita con normalidad junto al resto del plantel. Que alguien en Verde Valle le explique con calma a la afición el peso real que tiene este estadio para el fútbol mexicano. Porque reducir el análisis a que el partido no tiene consecuencias sería ignorar la magnitud del escenario. El Lumen Field tiene capacidad para casi 69,000 personas y una reputación consolidada como uno de los recintos más difíciles de visitar en toda Norteamérica, por la manera en que su propia afición construye un ambiente de presión vocal que distintos futbolistas visitantes han descrito como distinto a cualquier otro estadio del continente. Es el mismo escenario donde Seattle levantó su primera Leagues Cup el año pasado, aplastando 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi delante de esos mismos 69,000 espectadores. Y es también el mismo lugar donde Cruz Azul sufrió el 7-0 más humillante de la historia reciente del fútbol mexicano en la edición 2025 del torneo. Para Chivas, esa referencia no debería generar temor, sino claridad sobre lo que exige el propio contexto, incluso cuando el resultado de esta noche ya no altera absolutamente nada en la clasificación. Vale la pena recordar además que el antecedente histórico entre ambos clubes favorece al rebaño, porque en los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF 2018, Chivas eliminó a Seattle por un global de 3-1, ganando incluso el propio partido de vuelta en este mismo territorio. Conviene también dimensionar la fortaleza institucional del propio rival de esta noche, porque Seattle Sounders se incorporó a la MLS apenas en 2009 y desde su primera temporada como equipo de expansión ya conquistó la US Open Cup, convirtiéndose en el segundo club de expansión en la historia de la liga en lograrlo, y un año después se transformó en el primer equipo de la MLS, capaz de defender ese mismo título de manera consecutiva. Un dato que confirma que la solidez institucional que el club exhibe hoy como campeón defensor de la Leagues Cup no es un fenómeno reciente, sino una característica que arrastra desde su fundación misma dentro del fútbol estadounidense. Ese resultado confirma que no se trata de un rival ante el que Chivas históricamente haya tenido problemas, aunque el fútbol rara vez se juega con antecedentes de 8 años y sí con la realidad presente de dos planteles que atraviesan momentos completamente distintos de su temporada. La única derrota de Seattle en esta edición fue precisamente un 0-3 sufrido como visitante ante Toluca en el Nemesio 10, un resultado que deja una pregunta legítima flotando para la de la afición rojiblanca si Toluca pudo vencer contundentemente al mismo rival que Chivas se enfrenta esta noche. La diferencia real no está en la calidad del propio Seattle, sino en la efectividad ofensiva que el rebaño todavía no logra encontrar en este arranque de temporada. Presentemos los hechos en orden porque juntos confirman que la eliminación de esta semana no fue un accidente aislado, sino la repetición de un patrón que Chivas arrastra desde hace 4 ediciones consecutivas del torneo. En 2023, el equipo no ganó ningún partido y salió sin sumar puntos. En 2024, empató 2 veces, pero perdió ambas tandas de penales y tampoco avanzó. En 2025 consiguió su primera victoria en tiempo reglamentario de toda la historia del certamen frente al propio Dallas, pero volvió a quedar eliminado en fase de grupos.
Y en 2026, el propio Dallas volvió a cruzarse en el camino del rebaño, esta vez del lado ganador, cerrando un ciclo de 4 ediciones consecutivas, donde Chivas nunca logró superar la primera fase, pese a presentar, edición tras edición, una de las nóminas más completas y costosas de todos los clubes mexicanos participantes en el torneo. Y en 2026 regresó exactamente el mismo patrón: dominio del balón, múltiples disparos, nula contundencia en la zona de definición y goles recibidos en transiciones o jugadas a balón parado, donde la concentración defensiva falló en el peor momento posible. El veredicto es el siguiente: Milito lo reconoció públicamente en la conferencia más honesta que ha dado desde su llegada al club, admitiendo directamente que asume la responsabilidad y que está muy apenado por el resultado, reconociendo que el equipo genera situaciones de gol pero no logra concretarlas, y remarcando que, más allá del dolor del momento, mejorar esa contundencia es el único camino disponible para seguir adelante. Esa autocrítica tiene un valor real precisamente porque contrasta con el Milito de conferencias anteriores, que había defendido el proceso con firmeza cada vez que los medios cuestionaban los resultados del equipo. Que en esta ocasión decidiera no defender el proceso, sino asumir abiertamente la responsabilidad. Confirma que el propio técnico está leyendo el momento de su plantel con una honestidad distinta a la que había mostrado hasta ahora. Y lo que resta por ver es si esa autocrítica se traduce en ajustes concretos antes de que la Liga MX reanude actividad este mismo sábado. Hay una noticia de mercado que llegó esta semana desde Argentina y que, aunque en principio involucra directamente al América, puede terminar salpicando al propio Chivas antes de que cierre el mercado. Según reportes coincidentes de TUDN, ESPN y medios argentinos, Rosario Central rechazó ya 2 ofertas formales del América por Hamilton Campas. La primera de $4 millones y una segunda mejorada hasta los 6 millones. Mientras el club argentino sostiene que no soltará al colombiano por debajo de los 8 millones. La presión del propio jugador escaló al punto de que Campas dejó de entrenarse con el plantel rosarino durante varios días consecutivos para forzar su salida, pese a que su contrato con Rosario Central corre hasta 2028 y el club posee el 100% de sus derechos económicos, sin ninguna urgencia real para malvender a una de sus figuras justo antes de los octavos de final de la Copa Libertadores. Lo que vuelve esta historia todavía más relevante para el propio Chivas es un detalle que trasciende la cifra económica, porque la llegada de Campas al América estaba pensada originalmente para liberar la plaza de extranjero que ocupaba Brian Rodríguez, en caso de que su venta al Cruzeiro brasileño se concretara, una operación que el propio club brasileño ya confirmó oficialmente que no avanzará. Sin esa salida, Guillermo Almada tendría a 2 jugadores no formados en México compitiendo por el mismo cupo extracomunitario en la banda izquierda. Una complicación adicional que retrasa todavía más cualquier acuerdo definitivo por el colombiano. Lo que resulta más interesante de leer en esta noticia desde la perspectiva rojiblanca es que si América finalmente no logra cerrar a Campas, la directiva azul crema va a tener que salir a buscar otro perfil de enganche que cubra exactamente lo que Guillermo Almada necesita para su esquema. Y ese perfil alternativo podría terminar cruzándose con conversaciones que en algún punto toquen nombres que Chivas considera propios dentro de su propia planificación de mercado. El mercado conecta a los clubes rivales, aunque ninguno de los dos quiera que esa conexión sea visible desde afuera. El Chiverío tiene todo el derecho de ilusionarse esta noche con lo que puede pasar con Armando González, porque su racha llega extendida a 11 partidos consecutivos sin marcar con el club, sumando además los 2 compromisos del Mundial con la selección donde tampoco encontró el arco. Ante el AFC tuvo 3 oportunidades claras, ante Dallas tuvo 2 más. En ninguna de las 5 pudo definir, pero el partido de esta noche llega en el único contexto de toda la Leagues Cup donde ese gol no tiene la presión de definir absolutamente nada, porque Chivas ya está eliminada y el marcador no modifica ninguna posición que importe para el resto del semestre. Eso convierte al duelo ante Seattle en el escenario más libre que la hormiga ha tenido en semanas para buscar el gol, con la única presión de su propio ego competitivo. Exactamente el tipo de contexto que muchos delanteros en rachas similares necesitan para finalmente romperlas. Milito tiene ese argumento disponible para la charla técnica previa, y si Camberos efectivamente debuta y aporta el movimiento y la velocidad por banda que puede obligar a la defensa de Seattle a abrirse los espacios dentro del área para
para el propio González podrían resultar mejores que en los 2 partidos anteriores. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Y cerramos con la historia más importante de toda la semana para la afición rojiblanca, la que no llegó de ningún estadio de la MLS, sino de una cancha de la CONCACAF, donde México Sub-20 escribió una página que el fútbol mexicano necesitaba escribir. Hugo Camberos marcó el gol del título. La selección mexicana Sub-20 venció 1-0 a Guatemala en la final del premundial de la CONCACAF. Y con esa única anotación del extremo de la cantera de Guadalajara, México aseguró 2 boletos con peso histórico para las próximas generaciones. El cupo directo al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán 2027 y la plaza a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como representante continental. Camberos cerró el torneo con 3 goles en 4 partidos. Uno ante Costa Rica en fase de grupos, otro ante Canadá en la semifinal y el definitivo ante Guatemala en la propia final. Esa cifra, sin embargo, se queda corta frente al registro real que circuló en distintos reportes previos a la final, porque el propio extremo llegó a ese último partido como líder en solitario de la tabla de goleo de todo el premundial, con 5 anotaciones en 5 encuentros disputados, incluyendo un penal decisivo convertido en la semifinal ante Canadá que definió el 2-1 y aseguró de manera anticipada el boleto de México a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, incluso antes de que se jugara la propia final. Esa progresión goleadora en un torneo eliminatorio, donde cada partido perdido significaba quedar fuera y donde la presión de representar a México pesaba sobre todo el plantel, confirma la mentalidad competitiva de un futbolista de apenas 19 años que todavía ni siquiera debutó con el primer equipo de su club, pero que ya marcó en las instancias más determinantes de un torneo continental completo. Para entender la dimensión completa de lo que Camberos acaba de conseguir, hay que recordar el contexto en el que llegó al propio premundial, saliendo de Chivas en medio de conversaciones de mercado, donde tanto el Arsenal como el Tottenham Hotspur de la Premier League enviaron visores específicamente para observarlo, con instrucciones concretas de reportar cada intervención suya durante todo el certamen continental. Esos representantes vieron 3 goles en 4 partidos, incluyendo el de la final, exactamente el tipo de informe que puede transformar un interés declarado en una oferta formal en las próximas semanas. La directiva de Chivas lo sabe. Y sabe también que si esa oferta finalmente llega con el número correcto, la decisión que tendrá que tomar no va a ser sencilla, aunque el precio que la institución tiene en mente esté completamente definido de antemano. Que esta misma noche Camberos pueda debutar en el Lumen Field, el estadio del campeón defensor de la Leagues Cup, directo desde la final del premundial que acaba de ganar. Es exactamente el tipo de coincidencia que el fútbol produce sin que nadie la planee, pero que cuando ocurre tiene la energía de algo que estaba destinado a suceder. Lo más honesto de reconocer en todo este panorama es que el partido de esta noche no es el más importante de la temporada para Chivas. Ese llega el sábado ante Santos Laguna, en la jornada 4 de la apertura. Un rival que llega al estadio TSM Corona este domingo 16 de agosto, arrastrando 5 derrotas en 5 partidos disputados durante todo este semestre, sin conocer la victoria pese al cambio de entrenador que llevó a Renato Paiva al banquillo lagunero. Un dato que confirma que el propio Santos también necesita desesperadamente encontrar continuidad de resultados, antes de que la crisis se profundice todavía más dentro de su propio proyecto deportivo. El primer compromiso donde el equipo podrá empezar a integrar de verdad a los 3 jugadores que regresan del mejor momento de sus carreras juveniles. Camberos con su velocidad por la banda, Samirinda con su solidez defensiva y Santiago Sandoval con su capacidad de asociación desde segunda línea, en lo que representa el verdadero punto de partida de la segunda mitad del semestre para el Guadalajara. Creen que Hugo Camberos va a debutar esta noche en el Lumen Field y que el partido ante Seattle puede ser el contexto donde la hormiga González finalmente encuentre el gol que lleva semanas buscando. Y de todo lo que se habló hoy, ¿qué los tiene con más esperanza pensando en el Apertura 2026? El regreso de los 3 juveniles del premundial, la autocrítica pública de Milito, que puede traducirse en ajustes reales, o el partido del sábado ante Santos, que puede funcionar como el verdadero reinicio del rebaño.
Écheme eso en los comentarios porque esa conversación la quiero leer completa. En el próximo video les voy a contar el detalle específico de los ajustes que Milito planea implementar desde la jornada 4 en adelante para resolver el problema de contundencia en la última zona del campo. Un cambio que el técnico ya habría comunicado internamente al cuerpo técnico después de la eliminación y que tiene que ver con cómo el equipo va a buscar el gol a partir de este sábado ante Santos. Ese detalle dice exactamente qué Chivas vamos a ver en la segunda parte de la Apertura 2026 y probablemente también qué tan rápido la directiva está dispuesta a integrar a los 3 juveniles recién llegados del premundial dentro de la rotación habitual del primer equipo. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.